salteño que hizo un acuerdo con referentes del pueblo Wichi. Sabemos el padecimiento de los Wichis en su zona histórico por diferentes motivos, que algunos de los cuales los charlaremos ahora. Pero este intendente hizo un acuerdo, los contrató, les hizo un contrato legal y les hizo firmar. Los contratos les daba trabajo. Ahora vamos a determinar de cuántas horas, y esto sí, es claro, por 5.000 pesos por día. Nos visita un ex fiscal que es un especialista en temas de derecho ambiental y también estas cuestiones que hacen a los derechos de comunidades. Le doy ya la bienvenida al doctor Gustavo Gómez, ex fiscal. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de poder estar acá en la radio. Yo soy un ex alumno del Ángel Gallardo. Y en mis épocas de dirigente estudiantil, te estoy hablando allá por el 76, sí, hacíamos convenios con Radio Nacional. Claro, LU8. Sí, señor. Sí. Y le pintábamos las piedritas de blanco a cambio que pasen la propaganda de nuestros festivales. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, te une históricamente algo con la radio. ¿Qué magia tiene, no? Siempre, cuando uno ha pasado por un micrófono, por un estudio, ¿qué magia tiene siempre volver, ¿no? A cualquier radio o a cualquier estudio? Bueno, yo hago columnas para radios en Tucumán y columnas para televisión, incluso escribo para el diario Río Negro también, pero la verdad es que no hay nada como la radio. La gente en el auto, en los espacios donde escucha radio, es donde más consciente está. Y yo adoro la radio, la verdad que es algo espectacular. El lunes me llegó, como pasa frecuentemente, un estudio de una radio muy conocida nacional, que me llega, como te digo, en forma habitual, sobre los medios de comunicación y la incidencia, por supuesto, de redes, del streaming. Nosotros salimos por streaming también. Y los porcentuales le dan, pero muy, muy, muy bien a la radio. No así a la televisión, pero a la radio en particular, que de los medios tradicionales sigue siendo un bastión en el cual se apoya la ciudadanía en general, la política, ¿no? ¿Sabés qué me embroma de la radio cuando hacen el streaming? Cuando te ponen un video y te lo empiezan a describir al video. Claro. Vos estás escuchando la radio en el auto y te tenés que hacerte la película de lo que... Ahí es donde yo digo, no, yo quiero la radio. Bueno, nosotros salimos ahora hace relativamente poco por streaming y tenemos el ejercicio de hacer radio. Fantástico. Independientemente de que estén las cámaras, de que nuestros operadores, que son estrellas dentro de esta estructura y del equipo, nos muestran imágenes, pueden pasar imágenes alusivas o vestir una nota con diferentes imágenes, pero nosotros hacemos radio. Nos basamos en eso. No, yo por eso te digo, ¿no? El streaming que explica lo que está mostrando en la televisión. Claro. Adoro la radio. Vamos a la radio todavía. Vamos. Bueno, Gustavo, vos sos de la ciudad por cuestiones laborales. Tengo entendido que fuiste designado en diferentes lugares de nuestra provincia y fuera de nuestra provincia, en Tucumán, tengo entendido. Bueno, vos nos contaras tu peregrinar laboral como fiscal o ex fiscal hoy, y qué te decidió, qué hizo que te decidieras a tratar temas ambientales y temas relacionados a los derechos de las comunidades. A mí me nombraron fiscal federal siendo muy joven, yo tenía 30 años. Y la verdad es que siempre quise ser fiscal, gracias a algunos profesores que yo tuve en la escuela de acá, en Ángel Gallardo, que me alentaron con esa idea, no ser juez. No, de hecho, la página mía, que es gustavogomez.ar, dice no ser juez, no ser abogado defensor, ser fiscal. Y siempre quise ser fiscal. ¿Nos querés contar brevemente para algún desmemoriado cuál es el trabajo de un fiscal? Investigar y acusar delitos que se cometen en cualquier sociedad. Un fiscal provincial investigará delitos comunes como homicidio, etcétera, y un fiscal federal, que era en mi caso, va a investigar un grupo de delitos especiales como narcotráfico, crímenes ambientales, trata, violación de los delitos de lesa humanidad, etcétera. Claro. Básicamente es investigar y acusar.
Nosotros estamos obligados por la objetividad, no somos imparciales. Claro. Esto es algo que le cuesta entender a la gente, ¿no? Sí, el juez tiene que ser imparcial, analizar las pruebas y dictará una sentencia, Tal cual. ¿no? El defensor es defensor, ya sabemos cuál es su rol, pero en el caso del fiscal es más complejo. Digo, la línea no es ni fina ni gruesa, es una línea muy marcada. No, absolutamente. Y insisto, ¿no? Yo he tenido maestros en la escuela secundaria que fueron fabulosos. Álvarez Guerrero, por ejemplo, fue uno de mis Sí, maestros. claro, claro. Así que la verdad que siempre quise serlo. Me nombraron a los 30 y me nombraron en Rawson, en Chubut. Yo Ajá. ahí era secretario electoral en la provincia de Chubut. Y nada, quedó vacante el cargo, se peleaban todos por el cargo y dijo, che, alguno más o menos que no se pelee. Y aparecí yo. Apareciste. Y ahí la primera causa penal importante que tuve fue 17.000 pingüinos empetrolados. Tremendo. Fue una catástrofe. Claro, ¿cómo no solidarizarse con una situación semejante y involucrarse, ¿no? Ahora, esa palabra de involucrarse es un tema complejo para los jueces y los fiscales. Porque nos acusan, y es cierto, que vivimos en una campanita de cristal. Sí. Muchas veces vos escuchás, che, pero no hay ningún fiscal que recoja la prueba, que haya visto el noticiero, que... No vas a encontrar fiscales que hagan la causa de oficio por lo que salió en el noticiero. Claro. Es muy complicada y bueno, a mí me impactó sobre todo por el impacto que tuvo en mis hijas. Yo en ese momento tenía 2 niñitas que iban a limpiar pingüinos a Punta Tombo. Ah. Y papá, ¿y vos sos fiscal? Como Y poniendo en vos la responsabilidad Así que es. se deduce socialmente que debe tener tu rol, ¿no? Absolutamente. Claro. Y ahí empecé, esa fue mi primera causa, y de ahí en más me especialicé en Derecho Penal Ambiental, que es una especialidad muy rara que en Argentina en las universidades no está, y que verdaderamente llevó adelante toda mi carrera. Cuando renuncié en enero del año pasado, fueron 34 años de carrera de fiscal federal. Claro. Gustavo, y contame, la justicia últimamente, o en los últimos años, ha sido bastante cuestionada por diferentes motivos, ¿no? Algún motivo puede tener que ver con un trasfondo político o pertenencia o preferencias de jueces o fiscales a ciertos ámbitos o con marcada ideología, y hay sobradas muestras de ello. Hay temas que pueden ser lo que llaman camas o carpetazos. Pero digo, ¿cómo lo ve un hombre como vos, que se jubiló con esta profesión, habiendo recorrido seguramente los vericuetos de la justicia en diferentes lugares del país? ¿Cómo ves vos? ¿Qué hay de cierto de esta justicia hoy tan cuestionada? Yo creo que si vos pensás al Poder Judicial como un poder del Estado, es un poder que analiza directamente la representación de los ciudadanos. Y nosotros no estamos acostumbrados a que el sistema de administración de justicia represente a los ciudadanos. La base de eso es para decirte, mira, nuestro sistema de administración de justicia es un desastre. Pero siempre hacemos foco en penal, en materias penales, en investigación de crímenes. Pero resulta que tenemos jueces laborales que son muy buenos. Claro. Jueces de familia que son muy buenos. Es maravilloso el rol que cumplen, por ejemplo, los jueces de familia en materia de adopciones. Cuando salen a buscar, no sé, una pareja que quiera adoptar a un grupo de hermanitos. Claro. A mí me parece que hay un desbalance ahí. Mirando el tema de la administración de justicia penal, doy la razón a aquellos que dicen es una cuestión esencialmente política. Siempre lo hubo. A mí me tocó avanzar con las causas por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Yo en ese momento ya era el fiscal jefe en Tucumán, de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, y plantear la nulidad de las leyes de evidencia y vida en punto penal en una provincia absolutamente conservadora. Difícil. Sí, muy difícil. Claro. ¿Gracias a quién? Gracias al poder político de turno que estaba encabezado por Néstor Kirchner y dijo, impulsamos estas acciones. Si él no hubiera dicho eso, hoy no tendríamos más de 200 o 300 casos condenados por delitos de lesa humanidad, ni se hubiera investigado en profundidad todo lo que se llegó. Es decir, que el sistema de administración de justicia
siempre acompañó al poder político de turno. ¿Le teme el Poder Judicial o sus integrantes al poder político de turno? Por supuesto. A ver, es que si vos lo pensás, el ascenso de un fiscal de primera instancia o de un juez de primera instancia depende del poder político que está integrado por el gobernador y la Cámara Legisladora. Claro. Es decir, ¿cómo va a ponerse a investigar un fiscal un caso de corrupción cuando Con un posible involucrado político. que va a decidir su ascenso Claro. en un futuro concurso? Pero entonces, ¿se puede tener temor y tener autonomía en algún sentido? Yo creo que sí, en tanto y en cuanto tus valores hayan sido creados y educados en ese sistema. Yo he tenido la suerte de ganar concursos de magistratura en espacios donde yo llegaba y nadie me conocía. Entonces no tenía oposición. Claro. Pero cuando vos querés hacer carrera en tu pueblo, cuando vos... Ahí empiezan las chicanas. Ahí tenés problemas. Y vos sabés que esto mismo se dio en México, y te llevo muy lejos. Sí, sí. Pero en México, la actual presidente de México cambió el sistema de selección de jueces y de fiscales y les hizo hacer participar democráticamente a los ciudadanos sobre ese rol. No te fijes en México, fíjate en Estados Unidos, Miami. Sí. Los jueces y los fiscales necesitan que su mandato sea ratificado por los ciudadanos. Cada 4 o 5 años, vos no podés seguir siendo juez si no tenés en una elección la ratificación de tu mandato. Claro. Llévame y contame el caso de los huichis, tan postergados socialmente por todos los gobiernos, por todos los a nivel provincial, ni hablar. Pero digo, ¿se le puede ocurrir, puede ser tan miserable un intendente de hacer un contrato, inclusive sabiendo que lo van a tener que cumplir a rajatabla, porque si no recae ahí la justicia, y vos me dirás qué mirada tiene o tuvo la justicia en este caso en particular, pagándoles 5.000 pesos por día y a ver, supongo que no trabajaban, que no tenían break para tomar el té, ¿no? No, la verdad es que los pueblos originarios en Argentina es el grupo social más postergado, el eslabón más débil de nuestra sociedad. Y no es únicamente de Argentina, es de toda América, ¿no? En Canadá las cárceles están llenas de pueblos originarios. Claro. Es una triste historia. Pero los huichí, especialmente, son las comunidades más numerosas que tenemos en el país. Casi la mitad no habla español. Claro. Entonces son muy fáciles de engañar y trampear. Yo cuando estaba en Tucumán he ido a dar talleres y conferencias a explicarles cómo hacer un escrito de habeas corpus, porque los metían presos con cualquier excusa. Claro. Y sin conocimiento de los jueces y sin conocimiento de los fiscales. Entonces, con el habeas corpus, que tuve que traducirlo al huichí, le dimos esa posibilidad. Ahí nació un vínculo muy fuerte que aún hoy conservo. Yo estuve con ellos en el mes de mayo, pasé el 25 de mayo con ellos, no sabes los patriotas que son. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que esas historias no salen en los grandes medios. Pero la desesperación, el hambre que padecen, le están arrasando con los bosques en todas partes. Hay fallos internacionales como el de Loca Honat que le ordena al gobierno argentino hacer cesar la persecución a los huichí, que le devuelva las tierras que les sacaron los criollos, que les provean de agua y de alimentación, porque mueren desnutridos. Y todo eso no se cumple. No se cumple. Es un fallo de la Corte Interamericana, hay una comisión, algún dirigente político alguna vez dijo, si querés que algo no camine, hace una comisión. Claro, sí. Bueno, el caso Loca Honat se identifica en 1984. La sentencia sale en el año 2020 a favor de todos los huichis de Loca Honat y al día de hoy no se ha cumplido con un solo punto de esa sentencia. ¿Qué otra instancia le queda a esta gente representados en personas como vos o como habrá otros con buenas intenciones y con justas intenciones? Yo creo que esencialmente la acción penal. A ver, Argentina se caracteriza por... Perdón, pero ¿cómo la promueven? Porque digo, tienen a gente como vos
pero terminan con magros resultados. Bingo esa palabra. Es decir, esa es una respuesta clave porque, a ver, acá hay que explicarle a la gente también que participar en un proceso penal tiene dos escalones. El primero es hacer una denuncia penal. Si vos haces una denuncia penal por cualquier delito y eso afecta al poder económico, el poder político de turno, que es realmente muy poderoso, al freezer o al archivo. Claro. Son las dos variantes. Ahora, vos también podés participar como querellante en las causas penales. Es decir, subís un escalón y te transformás en fiscal en causa propia. Si vos sos querellante en la causa penal, podés avanzar como querellante en esa causa penal. Porque podés aportar pruebas o promoverlas. Podés incluso llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por todos los niveles y por todas las apelaciones. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Necesitas un abogado. Y ser abogado del Huichi es muy complicado. Te metés, otra vez volvemos, te metés con el poder político de turno. Y no solo eso, sino que además no encontrás abogados porque son juicios provinciales. En los juicios que hay, en donde los Huichis son víctimas de graves delitos, son juicios de la provincia de Salta. Anda a encontrar un abogado en la provincia de Salta que se tire contra el gobierno. Claro. Y que le dé ese patrocinio jurídico que necesita. Perdón, Gustavo, digo, tener hoy esta gente contacto con vos les allana el camino en función de que vos no tenés ya compromisos a futuro ni aspiraciones de ningún tipo del orden laboral, ¿no es cierto? Pero fíjate que no puedo ejercer la profesión en Salta, porque vivo en Bariloche. O sea, claro, pero ponerle que vos llevás la causa, pero necesitas la firma de un abogado salteño, cosa que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir. ¿No? Es el huevo o la gallina. Es algo muy, muy enroscado. Y te doy un dato más. Vos, para hacer un juicio de esto, tenés que no solamente litigar contra el delincuente que te está persiguiendo, sino litigar también contra el fiscal y el juez que quieren cerrar la causa. Claro. Es muy complejo avanzar en este tipo de investigaciones. Y cuando a vos, que sos querellante, impulsás la causa, el juez te molesta, el juez ¿qué hace? Te corre a un costado y te dice, no, vos no podés ser querellante. Lo ves hoy, si querés llevarlo a un caso de hoy, en Buenos Aires, con el caso caso Libra, y los querellantes que se presentaron caso Libra, el juez dijo, no, ustedes no pueden ser querellantes, afuera. Es decir, la estrategia del sistema de administración de justicia tiende a proteger el poder político. ¿Tenemos una materia, una deuda con la sociedad o tendrán nuestros legisladores, nuestros diputados, senadores, legisladores provinciales, una deuda con la ciudadanía, para poder estudiar y corregir aquellas leyes, corregir o quitar o sacar nuevas leyes que tiendan al respeto de los intereses, de los derechos, ya, digamos, correr ciertos aspectos de la vieja justicia, si podemos hablar en algún aspecto de la vieja justicia? Algunos pasos se están dando, pero mientras no resolvamos el problema de las designaciones y la remoción de los jueces y los fiscales, no va a ser posible hacer un crecimiento realmente oportuno. Hay cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, yo quiero saber las estadísticas. ¿Cuántos casos de narcotráfico hay en Bariloche? Nadie lo sabe. ¿Cuántos detenidos hubo en Bariloche o en la provincia de Río Negro vinculados al narcotráfico? Te estoy llevando a un área que al ciudadano de a pie le suena como horrorosa. Mucho menos si voy a hablar de cuántas causas penales por crímenes ambientales hay en Bariloche o hay en la provincia de Río Negro. Es decir, tenemos un problema de entrada que puede resolver el sistema de administración de justicia y que no lo hace, que es estadísticas claras y transparentes. Yo te pongo, vos volviste a vivir a tu ciudad, ¿no es cierto? Sí. Pero tuviste, hay fallos o hay recursos de amparo que no se cumplieron, que no se cumplen. Bingo. Porque ahí tenés que diferenciar lo que es una acción civil de lo que es una acción penal. Ajá. ¿Sabes una cosa? Las acciones civiles, los recursos amparo, que incluso ganás en la Corte Suprema de Justicia en la Nación, Sí. si el poder político no quiere darle pelota, no le da pelota, no sale. Claro. Hay un procurador general que fue destituido por Néstor Kirchner en Santa Cruz. Sí. La Corte Suprema le dio la razón y le ordenó al gobernador de Santa Cruz que lo restituya. Fue hace 20 años atrás.
¿Sabés que recién? Todavía está. No, recién ahora lo restituyeron. Ah, claro. La justicia otra vez llegando tarde. En este caso, dentro de su estructura, su Pero propia no estructura. solamente llegando tarde, sino no actuando. No cumplir una sentencia civil, una sentencia de un juez civil en un juicio de amparo, en Argentina, si ese juicio de amparo es contra el poder político, no es delito. Y es una locura que sea así. No es delito porque los jueces Sí, lo sí, dicen, sí, claro, no claro. porque la ley lo diga. Claro, ¿No? claro. Así que ese perfil, digamos, es el que afecta a muchos pueblos originarios que ni siquiera tienen cómo pagar a un abogado. Esta es la otra tristeza de nuestra sociedad. Claro, claro. ¿Qué opinión te merece? Lo tocamos así tangencialmente, si te parece, porque no tenés por qué estar inmerso en el tema. Y de hecho fue ayer un fallo a favor de quienes, o parte de quienes ocuparon Villa Mascardi hace unos años acá en cercanías de Bariloche. La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación dictó la absolución de todos los que habían actuado y que habían sido condenados por el Tribunal Oral Federal de General Roca. Sí. Sobre esa base, lo primero que tengo que decir es que la Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal más transparente, más volcado a la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios. No me llama la atención que hayan dictado esa sentencia porque ya tienen antecedentes jurisprudenciales que marcaban esa línea. No pude leer el fallo. Yo te pregunto, Gustavo, ¿y la salvedad no podría estar dada porque, digo, si bien, como marcás, hay jurisprudencia y hay antecedentes, digo, en este caso se trata de una comunidad que no solamente no estaba inscripta en el INAES, Sí, Nay. sino que hay, digamos, sobradas muestras de que actuaron en forma premeditada, violenta, y que se trata de algunas personas muy conocidas en nuestra ciudad o en nuestra zona que tienen otros antecedentes delictuales. No he leído el fallo. Me gustaría leerlo porque yo no creo que este sea un fallo arbitrario, todo lo contrario. Los que son querellantes en esa causa, incluso el fiscal de la Cámara de Casación, ya ha dicho de que va a interponer un recurso ante la Corte Suprema. Punto 1. Punto 2. El caso en sí mismo dejó mucho agua por cortar porque hubo temas que no se trataron en el juicio, como la represión y la manera que fueron tratadas las personas detenidas. Sacar chicos, adolescentes o jóvenes presentados las manos, mujeres embarazadas que no se les dio la atención y se los llevó a centros de detención. Es decir, se han violado derechos humanos que a cualquier delincuente eso le hubiera significado un juicio a aquellos que llevaron adelante el procedimiento. A la vista de algunos de los pobladores de Mascardi que vieron violentadas sus viviendas, sus lugares de residencia por más de 50 años a nivel familiar, digo, no sé si lo ven de la misma forma. Claro, uno tiene que acatar lo que dice la justicia, pero digo... Es que tenemos que diferenciar lo que es justicia de lo que es venganza. No, te hago referencia a esto, Gustavo, porque claramente las mujeres y los chicos estaban ahí con la animosidad de que ocurriera lo que luego se les endilga. O se le endilga a quienes Bueno, si trataron así, de impartir justicia en primer está bien, momento, pero ¿no? si fue así, ha sido muy artero el sistema de seguridad o la administración de justicia en no tomar los protocolos necesarios para evitar esa situación. Porque tenemos protocolos. A mí me ha tocado hacer muchos procedimientos como fiscal en casos de pueblos originarios, Claro. y no solo eso, en casos de extrema humildad o marginación. El norte argentino está repleto de mulas, por ejemplo, por el tema de narcotráfico. Claro, claro. Y voy a entrar a un barrio en donde se vende droga, es tan complejo como que tenés que tener protocolos especiales para trabajar. Yo quiero leer esa sentencia porque a mí me parece fundamental leerla. Va a haber recursos que se van a plantear, pero un hecho es cierto. La sentencia del Tribunal Oral Federal hizo un costado muchas pruebas y muchos hechos que son fundamentales al momento de acreditarse. Y hay una gran deuda con todos los pueblos originarios. No hay estudio de títulos de las tierras que se ocupan.
Claro. Nosotros acá hemos visto, y en este propio Parque Nacional, se le ha entregado títulos de propiedad dentro del Parque Nacional a personas que no vivían en nuestra ciudad y que incluso tenían dentro de esa tierra pueblos originarios viviendo hace más de 20 o 30 años. Claro. Cuando vos tenés a alguien que te está viviendo 20 años dentro de una propiedad, ya tiene el derecho a la Posesión usucapión. veinteañal, usucapión, ¿no? Por Claro. supuesto. Entonces, todo esto no está siendo analizado. Hay muchas comunidades aborígenes en nuestra región que viven no hace 20, hace 60 años y no consiguen un abogado para Claro. hacer la inscripción en el registro de la propiedad. Insisto en esto, y no leí el fallo tampoco, Gustavo, insisto en esto por el conocimiento que tenemos quienes estuvimos atentos a lo que se generaba como noticia en el día a día, por eso lo manifiesto, digo, pareciera que hubo cierto camino allanado por parte de la justicia en este caso, pero, y digo, el caso La pregunta Mascardi, es si lo hizo de modo legal o ilegal. claro, pero el caso Mascardi no es, me parece que igual a otros casos, donde la evaluación está puesta o el foco está puesto en la posesión de la tierra y de cuánto tiempo es esa posesión por parte de quienes vivían, por ejemplo en el caso de Mascardi, me parece que hay algo de diferencia ahí. Probablemente sí, pero probablemente también la causa haya caído, y esto no lo sé, pero bueno, insistir, haya caído por la mecánica del procedimiento. Claro. Hay muchas causas penales por narcotráfico que hemos perdido porque la policía le preguntó al narcotraficante, che, ¿a vos quién te la vende? Claro. Cosa que, digo, Está prohibido por la son ley. improcedentes. Absolutamente. Vuelvo al tema de los pingüinos empetrolados, a cuestiones medioambientales. ¿Qué es lo que más se ve hoy relacionado a lo que muchos, inclusive el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, plantean como la panacea? Tenemos litio, tenemos cobre, tenemos la posibilidad de explotación hidrocarburífera del gas, vaca muerta, la energía a nivel mundial. Digo, ¿cuánto desierto hay y qué mirada tiene la justicia respecto de las cuestiones que afectan a lo medioambiental? En este momento, hoy justamente acabo de terminar un artículo para un periódico en Italia sobre el tema del calentamiento global. Sabés que los tanos se están muriendo de calor en este momento. Sí. Están padeciendo temperaturas para arriba de los 50 grados. Muertos literalmente. Sí, hay muchos fallecidos ya por esto. Y el gobierno italiano sacó una modificación por orden de la Unión Europea al Código Penal estableciendo los delitos vinculados al calentamiento global. Y acá lo que ha dicho es, mira, si vos tirás los gases con efecto invernadero, yo no tengo que probar que maté a nadie. Yo no tengo que probar que contaminé a nadie. Yo sé que eso va a provocar calentamiento global, va a provocar ¿Y muerte. que va a haber una consecuencia? Y va a haber una consecuencia y por lo tanto vos sos un delincuente. Esto es lo que nosotros le llamamos jurídicamente delitos de peligro abstracto. El narcotráfico es un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que probar que alguien murió de sobredosis, Claro. porque sé que la cocaína. Bueno, estamos entrando en una suerte de jurisprudencia y legislación en el mundo, no en Argentina, Sí. en materia de contaminación por líquidos, contaminación por, al ambiente de modo peligroso, sin necesidad de probar ningún resultado. ¿Y qué hay de las empresas que se presentan? Hay casos en nuestro país y en nuestra provincia de empresas de afuera que vienen a explotar el suelo y de una u otra forma uno con quien se solidariza, generalmente con el más débil. El más débil puede ser el pueblo o la gente que vive en una localidad en cuya cercanía se va a hacer cualquier tipo de explotación minera, ¿no? Digo, porque está la necesidad de progreso, de generación de empleos, y hay empresas que dicen, no, nosotros actuamos en varios lugares del mundo y dan ejemplos, y no hay contaminación, tomamos todos los recaudos. ¿Existe eso? ¿O vamos al mejor número, y como empresa tenemos que ir a explotar, y si te he visto no me acuerdo con el paso de los años? Podría volver al caso de Italia. Conozco muchos países del mundo porque he viajado Sí. mucho por el tema de los crímenes ambientales. Yo te digo, hoy en Tucumán hay, por ejemplo, los 15 ingenios azucareros fueron juzgados y condenados por contaminar la cuenca del río Salidulce. Los dueños de los ingenios azucareros.
no el gerente de la planta. Claro. ¿Por qué? Porque tiran los restos de la producción de azúcar o la producción de alcohol al río. En este momento la Corte Suprema tiene para decidir si el dueño del ingenio azucarero más importante de Tucumán va preso tras la reja, no ya ejecución condicional ni cosas por el estilo. Claro. Hay una barrera que no hay que pasar, hay un límite, una línea que no hay que pasar, y es el delito. Vos podés ponerte a extraer petróleo todo lo que quieras. Hacete una mina a cielo abierto todo lo que quieras, pero no cometas delitos. El problema es que como hay mucha impunidad en materia de crímenes ambientales, viva la pepa. Causa minera La Lumbrera es una causa penal que tuve yo durante muchos años allá en Tucumán, donde quedaron procesados todos los dueños, los gerentes de la empresa. La empresa finalmente se le cayeron las acciones por las causas penales, allá en Suiza, terminaron vendiendo todo y cerró la empresa. ¿Cuántos litros de agua contaminaba por hora? 6 millones de litros de agua. 6 millones de litros de agua por hora contaminaba. Qué bárbaro. Con metales pesados, cadmio, mercurio. ¿Cuánta electricidad necesitaba para moler la roca y llevarla a polvo? La que necesitaba toda la ciudad de La Plata, más de 1,5 millones de habitantes, consumen tanta electricidad como una sola empresa minera. Entonces, hay un desbalance en la producción y en la desesperación por ganar mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible que lo lleva a cometer delitos. Y ahí está el sistema de administración de justicia, o que está a favor, o que está en contra, o que resuelve a medias. La última. Considerando esto que marcás, ¿están nuestros legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores a la altura de posibles delitos medioambientales? ¿O hubo mejores o peores momentos de la historia de la legislación en la Argentina? Te va a resultar curioso esto, pero Argentina tiene un corpus legis, tiene una legislación ambiental muy buena, muy buena. Nosotros tenemos una ley penal ambiental muy buena, que es la 24.051. Nuestro problema no son las leyes, y esto es curioso. Nuestro problema está aplicar las leyes. Y cumplirlas. Bueno, aplicarlas para cumplirlas. Es decir, yo las voy a cumplir y las voy a aplicar. Doctor Gustavo Gómez, ex fiscal, muchísimas gracias por tu visita a estos estudios. Gracias por invitarme a la radio. Ha sido un gusto. Adiós. Juliancito, 3 de la tarde, 16 minutos. Nos pasamos un ratito de esta tanda que debió ocurrir porque de algo tenemos que vivir. Por supuesto, tenemos mucha más tarde viva aquí en Radio 6. Ya venimos. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad de oyentes y la presencia permanente en la vida de Bariloche. Radio 6, a tu lado siempre. Si vas a excavar en tu vereda, mejor caño conocido que caño por conocer. En Camusi te asesoramos sin costo para evitar daños en las instalaciones de gas. Informate llamando al 0810-555-3698 o en nuestro sitio web www.camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Ofertas insuperables en el todo. Yerba mate mañanita, Tarahui o Unión con palo por 1 kilo, 4.600. Arroz Luchetti, largo fino por 500 gramos, 1.200. También en todoatucasa.com.ar. En la SEB reforzamos el programa de mantenimiento preventivo. Más poda, más inversión y mejoras en la red para reducir cortes imprevistos. Cooperativa de Electricidad Bariloche. Red confiable. Energía segura. Radio 6, tu compañía siempre. Información a través del desempeño de sus profesionales y con el aporte permanente de los vecinos al 294-53-200-06. Radio 6, Radio Viva. Bitácora, la hoja de ruta cuando comienza a caer la tarde, con Martín Subieta y Camila Soldati. Periodismo para la hora del regreso, de 17 a 20, por Radio 6,
A tu lado siempre.